Vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero compartir un tema esta mañana. Vamos a iniciar un tema. Vamos a hacer compartir un tema en 4 sesiones. Son 4 sesiones que vamos a tener acerca de este tema. Y son 4 domingos que vamos a estar hablando de este tema. Y vamos a estar compartiendo un tema muy importante que tiene que ver con lo que significa ser cristiano. Lo que significa ser cristiano. Y es un tema que queremos desarrollarlo en 4 domingos para ir despacio y entendiéndolo de la mejor manera. Lo que significa ser cristiano. Así que lo voy a invitar que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, por favor, capítulo 2. Evangelio de Lucas en el capítulo 2 y versículos 48 y 50. Lo que significa ser cristiano. Capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, versículos 48 al 50. Y vamos a estar conociendo y entendiendo durante 4 semanas lo que significa ser cristiano. Hermanos, hay tantos conceptos, creo que debemos de ir entendiendo, comprendiendo que ser cristianos va más allá de congregarse, va más allá de servir, es mucho más que eso. Y a veces hemos hecho de algo que es un medio, como el congregarse, servir es un medio, no un fin, pero lo hemos vuelto un fin. Es decir, que digamos, bueno, ya soy cristiano, entonces me congrego y ya, punto, me congrego y sirvo y ya estuvo. Hay muchísimo más que eso, hermanos, y debemos de comprender, entender durante estas 4 semanas. Esperamos en Dios y que el Espíritu Santo nos traiga esa revelación, el entendimiento, la comprensión, para que podamos nosotros esta mañana y durante 4 semanas traer que el Espíritu Santo traiga la revelación de su palabra. Leamos en el nombre de Jesús, capítulo 2 de Lucas y versículo 48. Lucas capítulo 2 y versículo 48. Lo leemos en el nombre de Jesús. Dice así: cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Padre, en el nombre de Jesús queremos decirte gracias, Señor. Hemos iniciado esta reunión diciéndote gracias por todo, y hoy gracias por tu palabra. Recibimos tu palabra, Señor, con gratitud, pero también abriendo nuestras mentes y corazones para que Espíritu Santo nos ministre, nos enseñes, nos reveles. Espíritu Santo, abre mi boca, sé tú hablando, ministrando, enseñando a tu pueblo, Señor. Que podamos comprender esta mañana y durante 4 semanas qué significa ser cristianos. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, por favor. ¿Qué significa o lo que significa ser cristianos? Quiero comenzar explicándole algo. La palabra cristiano, que por cierto se les denominó allá en el libro de los Hechos a la iglesia primitiva, tiene una raíz de un significado de ser seguidores de Cristo. Es decir, se les llamó cristianos a raíz de Jesús, de Jesucristo. Y era seguidores de Cristo, es lo que significa esa palabra, cristianos. Pero ser seguidores de Cristo implica muchos aspectos. Es decir, implica que vamos a continuar aquí en la tierra el plan y propósito de Dios para esta tierra. Jesús vino y dijo y decía: mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. Él no vino a esta tierra a un paseo. Él vino a trabajar, él vino a cumplir un propósito. Y hermanos, nosotros tenemos que entender qué significa. Yo quiero que piense por un instante, a veces, cuáles han sido los conceptos que usted ha manejado de ser cristiano. Hay personas que dicen: mire, yo soy cristiano.
Y lo dicen porque se congregan. A veces lo dicen o lo dicen porque recibieron a Cristo. Pero ese es el inicio de algo. Entonces, y a veces creemos que, bueno, yo ya recibí a Cristo, soy cristiano y ya. Y yo quiero enfatizarle, hay mucho, mucho más. Pero hoy en día se ha vuelto una moda el congregarse, se ha vuelto una moda el servir, y entonces creemos que eso es ser cristiano. Los cristianos de hoy en día luchamos, peleamos y hacemos muchas cosas por ganar un puesto dentro de la iglesia, por ganar posición dentro de la iglesia, por ganar un liderazgo dentro de la iglesia, lo cual no es malo, pero no es el fin. No es eso el todo de ser un cristiano. Esa es una parte, eso es nada más un medio para llegar a un fin. La Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Por lo tanto, ¿es necesario congregarnos? Sí, pero no es el todo de ser cristianos. Hay muchísimo más que debemos de aprender, que en estas 4 semanas vamos a estar aprendiendo qué significa ser cristiano. Ahora, ser cristiano significa también abrazar la visión de Dios para el mundo o para la vida. Es decir, no podemos, hermanos, venir nosotros. Recuerde que la visión es algo a lo que queremos llegar. La visión en la vida, usted tiene que tener visión de todas las cosas. Usted no puede vivir sin visión. Y le voy a explicar por qué. Vaya conmigo por favor a Proverbios capítulo 29 y versículo 18. Y le voy a explicar por qué usted no puede vivir sin visión. Porque cuando usted vive sin visión, usted se descompone. Es como una fruta que se madura y se empieza a madurar, pero es una madurez que empieza a arruinarse. Eso significa la palabra desenfreno. Ahí dice el Proverbio 29, 18, dice, sin profecía el pueblo, ¿qué le pasa? Se desenfrena. Ahora, quiero pedirles que me pongan la NBI, por favor. Quiero que la leamos en la NBI, porque la palabra ahí usada por profecía realmente tiene que ver con visión, ya que la profecía también es una visión de las cosas del futuro. La palabra profética, que dice la Biblia que es la que tenemos más segura en las escrituras, significa con ver hacia adelante. Ahora, mire cómo lo dice la NBI, donde no hay ¿el qué? Visión. Visión. El pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la visión de Dios, es decir, a la ley. Entonces nosotros tenemos que entender que ser cristiano es tener la visión de Dios, es empaparnos del plan de Dios para nuestras vidas y para el mundo entero. Dios tiene un plan, Dios no hace nada por gusto. Dios no permite que un día pase solo por pasarlo. Dios tiene un plan para cada día. Hoy que tenemos, ¿cuánto tenemos ahora? 24 de enero del 2016. Este día, las 24 horas de este día no están sucediendo así por, ni modo, pero hay que vivirlas. No, hermano, Dios tiene un plan para este día. Dios ya tiene trazado lo que va a hacer con usted este día. Dios ya tiene trazado lo que va a hacer con la humanidad este día. Dios no vive, no tiene sus días así por así. Por eso la Biblia dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y tenemos que vivirlo entendiendo la visión de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Eso es ser cristiano. Vamos a continuar haciendo lo que Cristo comenzó aquí en la tierra. Su labor, su trabajo y todo lo que Él hizo. La iglesia, ser cristiano es continuarlo. No, hermano, quiero decirle algo. Ser cristiano no es tener una vida cómoda y fácil. En eso nos hemos equivocado. Cuando venimos al Señor y venimos a buscar la comodidad y que se vayan todos los problemas, eso es un falso evangelio. Eso no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo, usted puede entender que el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el Señor dice, yo voy a estar contigo en medio de los problemas. No es que se me vayan todos los problemas. Entonces tenemos que comprender que ser cristiano es
no abrazar otra visión, usted de todas maneras algo va a seguir. A veces hacemos esto, mire, decimos nosotros, bueno, yo soy cristiano y me congrego el domingo y el miércoles y sirvo, pero ¿y el resto del tiempo? Vamos a continuar la visión, otra visión. Lo que hacemos es enredarnos en otra visión, en otros negocios. Voy a contar lo que leímos. Jesús, 12 años tenía Jesús. Cuando cada año subían al templo, recuerde que los judíos en este entonces solo en el templo podían adorar a Dios. Por eso es que el Señor dijo, viene el tiempo en el que ni aquí ni allá me van a adorar, sino que me van a adorar en todo lugar y en todo momento. Pero en este entonces la adoración a Dios era solo en el templo de Jerusalén. Y de todas partes subían, porque el Jerusalén quedaba así en alto, iban todas las veces a buscar a Dios, a adorarlo. Y en este tiempo, en esta ocasión, Jesús tenía 12 años de edad, un niño de 12 años de edad, y fueron con sus padres, su papá, su mamá, el resto de su familia, y caminando y hacían peregrinajes hacia Jerusalén, que se tardaban días, no era de horas, de un par de horas, minutos, eran días, caminaban días para llegar hasta Jerusalén. Y comenzaron a pedirle, comenzaron a caminar, y Jesús estaba en el templo. Luego termina la reunión, terminó el culto, terminó toda la adoración y todos hacían otro peregrinaje, iba mucha gente de camino y Jesús, según los papás, Jesús iba ahí con sus primos, con sus hermanos, con los demás, pero no, Jesús se había quedado en el templo hablando con los doctores de la ley, buscando más de la palabra, queriendo saber más. Y se fueron un día de camino y de repente, ya después de un día de camino, se dan cuenta que Jesús no estaba, no iba con ellos. 12 años, un niño de 12 años, no iba con ellos. Y comienzan a buscar y a preguntar, mira, y se fue con vos. No, aquí no está, y no está. Y comienzan a buscarlo, regresan, y dice la Biblia que después de 3 días, imagínense, durante 3 días, un niño de 12 años no se quedó con su tablet, no se quedó con su teléfono celular ahí jugando, no se quedó con su carrito. ¿Sabe dónde estaba? Estaba con los doctores de la ley, estaba queriendo saber más de Dios, estaba en ese momento buscando más de Dios. Y sabe, hermano, a veces creemos que nuestros hijos, ay, el niño, es que está niño, está muy pequeño para que lea la Biblia. Está muy pequeño para comprarle una Biblia, mejor primero le voy a comprar. Y uno quiere comprarle otras cosas. Pero Jesús, a los 12 años, Jesús estaba buscando de Dios. Llegan sus papás, lo encuentran y vienen y le dicen, ¿por qué nos has hecho así? Te hemos buscado, ¿por qué te quedaste? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús a los 12 años de edad? Él le dijo, yo quiero que me lo vuelvan a poner eso, por favor, Lucas capítulo 2, versículo 49. Y quiero que note esto. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? No sabíais que en los que, hermano, en los negocios de quién me es necesario estar. Es necesario que yo esté en este negocio. Es necesario que yo viva en este negocio. Es necesario. Hay una versión que dice, en lo de mi Padre me es necesario estar. En lo de mi Padre. Yo no voy a estar en otras cosas. A mí me es necesario. Ahora, recuerde que Jesús es el centro del cristianismo. Recuerde que Jesús es la razón de ser del cristianismo. Y recuerde que todos los cristianos lo que hacemos es seguir lo de Jesús. Y si Jesús dijo que en los negocios de mi Padre me es necesario estar, entonces todos los cristianos tenemos que entender que en los negocios del Padre nos es necesario estar. Usted no puede estar en otra cosa si es cristiano. Usted tiene que estar en los negocios del Padre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Sí, a veces no entendemos eso. A veces creemos que ser cristiano es yo llevo mi vida y de vez en cuando te visito, Señor, y de vez en cuando veo tus negocios. Y hay personas que de repente están en los negocios y dicen, renuncio porque
me han ascendido en el trabajo, así que ya no voy a poder seguir, así que me vengo a estos negocios. Y dice la palabra, es necesario. Diga conmigo, necesario. ¿Sabe que es algo necesario? Significa algo vital, algo como que usted diga, fíjese que hoy me han ascendido en el trabajo, entonces ya no puedo respirar, ya no puedo tomar aire. O que usted diga, mire, tengo tanto trabajo que no puedo comer ya. Usted sabe que se va a morir porque es necesario comer. Pues esto es así, es necesario. Permítanme que, yo no sé usted, pero yo me estoy asando. Es necesario que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Yo no puedo estar en otra cosa más que en los negocios. Si soy cristiano, fíjese, yo sé que estos 4 domingos usted se va a quedar así como ¿qué? Pero ¿sabe qué? Es necesario. Y por eso tenemos que cambiar, porque lo que está sucediendo es esto. Vaya conmigo por favor a 2 Timoteo capítulo 2 versículo 3. Estoy dando una introducción en el tema de lo que significa ser cristiano. Y por eso es importante entender esto. En los negocios de mi Padre, dijo Jesús, me es necesario. Los padres no entendían, sus padres terrenales no entendieron. María no, dice que lo guardó en su corazón, pero ahí le dijo, mire, es necesario estar en los negocios o estar en lo de mi Padre. Allí me es necesario. Pero ¿qué es lo del Padre? Lo del Padre es la visión de Dios. Es la visión de Dios. Lo del Padre es, hermano, abrazar la visión. Yo no puedo vivir en otra cosa. Eso es mi pila. Eso es lo que yo tengo que hacer. Ahora, 2 Timoteo capítulo 2 versículo 3 dice, tú pues, 2 Timoteo 3, 2, 3, tú pues sufre, que le dice, penalidades como buen que. Ahora, hermanos, ser cristiano es ser soldado de Cristo. Ser cristiano no es ser un civil, ser cristiano es ser soldado de Cristo. Es pelear, por eso dijo Pablo, he peleado la buena batalla. Tú pues sufre penalidades como buen soldado. ¿Vas a pasar pruebas? Sí. ¿Vas a sufrir penalidad? Sí. Pero súfrelas si eres un buen soldado de Cristo. Siguiente versículo. Ninguno, fíjese bien, ninguno que milita, que dice, se enreda ¿a dónde? Ahora vea, mire, quiero que note la diferencia. Aquí estamos hablando de los negocios de la vida. La palabra vida aquí no es el zoe de Dios, que es la vida de Dios, sino que bios, en el original bios, que es la vida natural. Y dice, estamos hablando de otros negocios aquí. ¿Cuáles negocios? De la vida. ¿Cuáles son los negocios que habló Jesús que le era necesario estar? Los negocios del Padre. Quiero que note que hay 2 tipos de negocios en los que usted puede estar. El problema en la actualidad es que estamos compartiendo de los 2 negocios. Estamos en los negocios del Padre el día domingo. Estamos en los negocios del Padre el día miércoles, pero luego nos vamos el lunes al trabajo y nos vamos a los negocios de la vida. Y yo sé que usted tiene así en su cerebro así signos de interrogación. ¿Y entonces cómo es eso, hermano? Ok, ya vamos a hablar de esto. Tenemos que entender ahora, los negocios de la vida es cuando usted se enfrasca en la búsqueda de lo que dice también la palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y dice, y todas las demás cosas que dice que van a hacer. Entonces Dios es el que añade las cosas. Mire, usted puede tener un trabajo que usted se ha esforzado, o puede tener un trabajo que Dios se lo ha dado. Son 2 cosas diferentes. Usted puede tener cosas en la vida que Dios se las da, y Dios le va a abrir puertas, y Dios es el que lo bendice, y Dios es el que te da la gracia, y Dios es el que te favorece. Pero también puede tener cosas que usted y empieza y se afana y deja el negocio del Padre. Son 2 cosas bien diferentes en los negocios de la vida. Mire, versículo 5. No, terminemos el 4. Ninguno que milita
se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Siguiente versículo. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha. Entonces está diciendo que la vida del cristiano es una lucha, una batalla. No es una comodidad. Estás en un ejército, hermano. 6. El labrador, para participar de los frutos, ¿qué debe de hacer? Debe trabajar primero. ¿Qué has venido aquí a la tierra como cristiano? A trabajar. No has venido a sentarte y a estar cómodo y te vas y ya estuvo, ya cumpliste. No. Yo recuerdo que antes, cuando a mí me llevaban a la iglesia pequeño, mi mamá siempre nos llevaba y era una costumbre que teníamos que estar en la iglesia el día domingo. Pero yo llegaba a la iglesia el día domingo y mi emoción era, primero, que iba a ver a mis amigos. Segundo, que en la tarde nos íbamos a ir a fregar por ahí. Ay, la emoción era, ya va a terminar el pastor, ya falta poquito, a la que no se va a tardar este pastor. Y esa era mi emoción, porque de ahí hacíamos planes, que íbamos al cine, que íbamos aquí, que íbamos a ir allá. Esa era mi emoción. Yo llegaba a cumplir, decía yo que ya era cristiano, porque ya cumplí, ya vine el domingo. Ya me senté un rato, a veces me dormí, a veces no, ya me senté un rato. Y hay otros todavía más espirituales. Sirven. Ya serví. Va, hoy me toca servicio espiritual en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Sirve. Ya serví. Y después ya serví, me voy. Aleluya, ya serví. Y voy a los negocios de la vida. Ahora, quiero que noten que Jesús dijo en los negocios de mi Padre, no dijo de la vida. Y que Pablo le dijo a Timoteo, no te enredes en los negocios, como diciendo, no te enredes y te metas en esto, en aquello de tal manera que ya no vas a tener tiempo para los negocios del Padre. Tienes que tener cuidado cómo vives tu vida. Por eso quiero que hablemos de 4 hechos que implican el ser cristiano. Y de eso vamos a tratar. Y vamos a ver el primero rapidito, nos quedan 15 minutos. Vamos a ver el primero esta mañana. Y así el segundo el siguiente domingo y durante 4 domingos. Pero yo se los voy a mencionar antes los 4 hechos para que usted ya los conozca y luego los vamos a desarrollar domingo a domingo. 4 hechos que implica el ser cristiano, que implica el negocio del Padre, que implica no enredarnos en los negocios de la vida. ¿Qué es ser cristiano? Número 1, el primero, para los que anotan, es combatir contra el pecado. Un primer hecho es que todo cristiano debe entender que al ser cristiano usted va a tener un combate y lo va a tener cara a cara con el pecado. Usted tiene que combatir todos los días de su vida contra el pecado. No, hermano, ser cristiano no es nada light. Déjame decir, ser cristiano hay que ponerse las botas. Ser cristiano hay que estar listo. Ser cristiano hay que luchar todos los días. Ser cristiano no es sentarse, acomodarse, decir, ay, qué lindo, soy cristiano. Ser cristiano es combatir contra el pecado todos los días de tu vida. Ser cristiano es una lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara contra el pecado. Número 2, ser cristiano es, hermano, avanzar en el reino contra viento y marea. Ser cristiano es que vamos a avanzar, no que nos vamos a quedar estancados. Ser cristiano es ir desde aquí, desde Egipto hacia Canaán. Ser cristiano es avance, es esfuerzo, es valentía. Ser cristiano es que vas a pasar. Yo recuerdo un canto, cantábamos hace años y que decía, en todo el viaje de la tierra a la gloria.
Y es un viaje. Ser cristiano es que vas en un peregrinaje de la tierra a la gloria. Ser cristiano no es que te vas a quedar ahí sentado y ahora aquí esperando que Dios me mande el carro, que Dios me mande del trabajo, que Dios me haga esto. No, eso Dios te lo va a añadir en el camino. Pero ser cristiano es que avances con fuerza, con poder y con valentía, y que vayas a la tierra prometida. Eso es ser cristiano. Y que no te quedes en el desierto, y que no mueras postrado en el desierto. Número 3, ser cristiano es hacer discípulos en esta tierra. La gran comisión, si le quiere llamar de otra manera. Ser cristiano es que tienes que ser parte de la gran comisión. Ser cristiano es que estás llamado a hablarle a otros y que otros se conviertan a Cristo. No puedes vivir ya más sin pensar que todo el mundo gira a tu alrededor y hay que ver a los demás cómo salen. Jesús dijo: vayan y hagan discípulos a las naciones. Y dijo: bautizándolos. Y dijo: enseñándoles. Vayan. No puede, no, eso no es, hay que ver al pastor cómo sale. No, si eres cristiano tienes que entender que estás llamado a hacer discípulos a las naciones. Tienes que hablar de Cristo. No te puedes quedar con lo que tienes. Si eres cristiano, ese es tu trabajo. Eso es lo que Jesús hizo aquí. Y usó milagros y usó muchas cosas. Y no necesariamente es el evangelismo que tienes que andar casa a casa. Hay muchas maneras de hacer discípulos. En tu trabajo puedes hacer discípulos. Tienes que compartir de Cristo. Tienes que compartir con tu vivir. Pero eso es parte de ser cristiano. Y número 4, ser cristiano es vivir por fe. Es vivir por fe. Un cristiano tiene que entender algo. Ya no puedes vivir por vista. Te cambia la manera de vivir. Ahora vives por fe. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Por lo tanto, ahora tienes que aprender a vivir como dijo Job: yo sé que mi Redentor vive. Ser cristiano ya no lo puedes hacer de otra manera. Si lo haces por vista, te quedas atrás. Si lo haces por vista, vas a retroceder. Si lo haces por vista, te va a pasar lo de la mujer de Job. Pero si lo haces por fe, te va a pasar lo de Job. Y Dios te va a probar. En este camino es un camino donde somos probados. Y somos probados a ver qué tanto creemos. Y Dios te prueba día con día a ver si crees. ¿Qué tanto me estás creyendo? Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y vamos a ver estas 4 cosas durante todos estos domingos. Pero hoy quiero entrarle en lo poco tiempo que me queda al primer punto, al primer hecho que implica ser cristianos. Y el primero es que vamos a combatir contra el pecado. Hebreos capítulo 12, versículo 3 y 4, por favor. Hebreos 12, 3 y 4. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude para entender y comprender esto. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12? Hermanos, quiero que note esto y quiero que sepa algo, porque el objetivo, esta es una enseñanza que vamos a tener estas 4 semanas. Es una enseñanza con el objetivo que el Espíritu Santo nos traiga la revelación de qué es ser cristianos. Hermanos, ser cristiano no es eso. Entonces ya recibí a Cristo, ahora ya me estoy congregando y estuvo. Es mucho más que eso. Y tenemos que ir como cristianos. Lo primero que tienes que entender es que vas a combatir contra el pecado día y noche, 24 horas al día, y que no puedes estar pasivo y no puedes estar descuidado y no puedes estar cómodo, porque tienes que pelear la buena batalla. Tienes que luchar. Mire lo que dice: considerada a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿De quién está hablando? De Jesús. Considera a Jesús que sufrió tal contradicción, es decir, los mismos pecadores le arremetieron contra él y él no tenía pecado. Y él fue hasta la cruz y sufrió esa muerte y ese vituperio por tal de vencer al pecado. Esa lucha
que Jesús tuvo en la cruz y la venció a través de la sangre de Cristo es la misma lucha que debes tener tú todos los días de tu vida. Ser cristiano no es dejar que el pecado me agarre. Ser cristiano ni siquiera es hacerme amigo del pecado. Ser cristiano es venir y decirle no al pecado y luchar contra él, porque tengo una carne que quiere abrazar el pecado, porque tengo un mundo en el cual estoy pero no soy de él, que quiere inducirme a eso, porque tengo un enemigo llamado Satanás que me quiere tentar para que yo caiga y no luche, para que yo no venza. Pero mire lo que dice aquí, siguiente versículo por favor. Porque aún, está diciendo el escritor a los hebreos, aún no habéis resistido hasta la sangre. ¿Haciendo qué? Combatiendo contra el pecado. Usted y yo tenemos que combatir todos los días contra el pecado que nos quiere destruir, hermano. El pecado te quiere destruir. Y aquí está el escritor a los hebreos está poniendo al pecado como una persona, como alguien que tienes que enfrentarlo. Aquí está tomando en cuenta la lucha, como el boxeo, que tú tienes que pelear contra él todos los días y mantenerte firme. Hermanos, la vida del cristiano no es que ahora que ya recibe a Cristo ya no voy a tener tentaciones, es cuando más vas a tener. La vida del cristiano no es que ahora yo voy a vivir una vida como, yo creí, y le voy a decir algo. Una de las cosas que yo pensé era, ahora que ya me hice cristiano, voy a vivir. Y me di cuenta que no era nada de eso. Me di cuenta que tenía que, y yo mi hermano, fue algo que en mi mente pasó por años. ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es esto? ¿Cómo se debe de vivir? Y entendí que es una lucha cuerpo a cuerpo durante toda la vida. Ser cristiano es batallar. Jesús lo hizo y nunca pecó. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de pelear y ser llenos del Espíritu Santo y tomar poder para poder pelear. Por eso necesitamos entender algo. Mire la NBI, póngame la NBI por favor, Hebreos 12, versículos 3 y 4. En la NBI, mire cómo lo dice. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, dice, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Porque a veces, hermano, a través del pecado, de repente el mismo pecado nos trae desánimo. Versículo siguiente. En la lucha que ustedes, ¿qué dice? Libran ¿contra quién? Esto es una lucha, hermano. Usted y yo, el ser cristiano es librar una lucha contra el pecado. No es que va a venir el pecado y fácilmente ya recibiste a Cristo, venite, yo te voy a acompañar en esta lucha. No, hermano, hay que luchar contra el pecado, contra todos esos deseos y cosas que no honren a Dios. Y dice, todavía en esa lucha todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre, dice. Es una lucha que a veces tenemos que morir. Hermano, esto no es que que no puedo. Sí puedes, tienes a Cristo contigo. Esto no es que es que es tan rico. Sí, pero te trae muerte. Esto tienes que entender, es una lucha a muerte. Es que mire, yo no puedo dejar de decir malas palabras. Pues lucha contra eso. No es que si puedes o no puedes, es una batalla a muerte. Es que yo no puedo dejar a esa mujer. Pues déjala, porque tienes al Espíritu Santo que te da el poder para librarte y para seguir adelante. No es cuestión de niñerías, no es cuestión de cobardías, porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor te ha dado poder para vencer. Dale un aplauso al Señor, por favor. Esto no es cuestión, hermano, de venir, que como la carne es débil. Hermano, Dios quiere que entiendas algo. Ser cristiano es que vas a luchar y vas a tener un combate a muerte contra el pecado. Yo le explicaba a alguien que en muchas ocasiones en mi vida
he tenido que tomar decisiones contra el pecado de tal manera que he sentido ahogarme literalmente. Se lo voy a poner con un ejemplo que no tiene que ver con pecado, pero véalo así. ¿A cuántos nos gusta el café en la mañanita? ¿Cuántos nos encanta el café? Levanten mano, los que les gusta el café. ¿Nos gusta el café? ¿Verdad? Qué rico, ¿verdad? Hoy que está haciendo frío, un cafecito. En el Pollo Campero venden un café. Qué rico, hermano. Tan sabroso ese café. ¿Dónde más, hermana? Está hermano un cafetero. Y uno, qué rico, ¿verdad? Ahora, se lo voy a poner de esta manera. Imagínense que de repente descubriéramos que tomar café es pecado. No digo que lo sea, no me vaya a confundir, por favor. El café es rico y tome café, por favor. No es que sea pecado, pero lo pongo así como un ejemplo para no poner otras cosas que a veces después dicen por mí lo dijo. No, entonces trato de poner otras cosas. Imagínense que la Biblia dijera que dentro de los 10 mandamientos hubiera uno que dijera: no tomarás café en las mañanas, ni en la tarde, ni en la noche. Hermanos, los que nos gusta el café, mire, hoy que hemos estado haciendo ayuno, ¿sabe qué es lo que más me cuesta a mí? Es el café en la mañana. Eso es lo más duro. Pero vea, ¿qué tendría que hacer usted? Para el que no le gusta, como mi esposa, que no le gusta tomar café, ella diría: chiche, de todas maneras no tomo. Pero para aquel que nos guste el café, hermanos, yo creo que sería un combate a muerte contra el deseo de tomar café. Aquellos que tomamos café, de repente hay muchos que nos duele la cabeza cuando no tomamos café. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Le va a doler la cabeza? Pues así es esto. Cuando usted va a combatir contra el pecado, la carne se le va a resistir, le va a doler la cabeza, va a tener ganas de llorar, porque la carne quiere pecar y quiere hacer lo que está escrito que no se debe de hacer. Y usted tiene que, y ese es su combate. Y usted tiene que entender, porque hay dos cosas: o cede a su deseo carnal y peca, o glorifica a Dios negándose a usted mismo. Entonces ese es el punto. Eso es lo que debemos de entender. Esta es una lucha, es un combate. Y yo le decía a unas personas: yo en mi vida he tenido que luchar a muerte contra muchos deseos pecaminosos. Y he tenido que decir no. Y he peleado. En una ocasión batallé alrededor de 3 meses con un deseo pecaminoso que me atormentaba cada mañana, cada momento era. Y yo venía: Señor, en el nombre de Jesús, límpiame, Señor, no permita. Y era la carne. Pero pude experimentar algo, y se lo confieso: fue una lucha a muerte. Y había momentos en que sentí el deseo y no, Señor, sálvame. Y era un clamor, una batalla, hasta que experimenté la liberación en ese momento, en esa área. Sé que uno tiene que luchar constantemente en todas las áreas, pero yo pude sentir y luché por 3 meses, día tras día, noche tras noche. Ahí venían los dardos, venía el pensamiento, venía aquí. Y yo decía: no, no, Señor, no. Y era tremendo. Pero esa es la lucha. Ser cristiano no es que te viene el deseo: ay, ni modo, ay, voy a pecar. Ser cristiano es que tienes que combatir. Veamos rápido, vaya conmigo por favor. Ahí a Mateo capítulo 4 versículo 1. Y quiero que vea algo. Mateo capítulo 4 versículo 1 en adelante. Vamos rapidito, póngamelo rápido. Perdón que me voy a ir rapidito, el tiempo se nos fue. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para hacer qué? Note lo primero que Jesús fue llevado cuando comenzó su ministerio. Quiero que note. Se ha preguntado: ¿por qué no lo llevaron a un lugar para ser fortalecido? No, lo llevaron al desierto para ser tentado. Conste, no había iniciado su ministerio, estaba iniciándolo. Se acababa de bautizar. Y lo primero que lo pusieron es, y que entendiera algo: vas a combatir contra el pecado. Y usted como cristiano no somos diferentes a Jesús. Tenemos que combatir contra el pecado. Y mire,
fue llevado por el Espíritu. No fue el diablo el que se lo fue a traer, fue el Espíritu que lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. No fue el diablo, fue el Espíritu Santo que lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para probar y enseñarle: toda la vida vas a luchar contra el pecado. Toda la vida, iglesia, toda la vida vas a luchar contra el pecado. Eso es ser cristianos, es ser esta batalla, el deseo. Por ejemplo, tengo ganas, algunas mujeres que son respondonas en su casa y cuando el esposo le dice: ay, ¿qué querés? Y vas a luchar toda la vida, de tal manera que tu boca se cae. Señor, tápame la boca, tengo ganas de darle un cacerolazo a este, pero y usted tiene que luchar contra eso. O los hombres que somos gritones y que medio vamos a luchar contra el pecado de la ira, de ofender. Todo es una lucha, hermanos, todos los días. No es que, ay, viera que yo ya estuvo, soy tan santo. No, hermano, todos los días. Mire, y dice: para ser tentado por el diablo, versículo 2. Rápido, por favor, versículo 2. Estoy siendo tentado aquí. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Siguiente. Estoy siendo tentado, hermano. Rápido, por favor. Y vino a él el tentador y le dijo: vea, primera lucha, combate cuerpo a cuerpo contra el pecado. Tenía hambre y le dijo: si eres hijo de Dios. Mira cómo el diablo te tiene. ¿Y no eres cristiano? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. 40 días y 40 noches de no comer. Obviamente tenía hambre, ¿no? Obviamente que tenía hambre. Imagínese usted 40 días y 40 noches sin tomar café. Y llega el diablo y le dije: di que esta agua se convierta en café. Tú eres hijo de Dios y lo puedes hacer. Imagínense, o sea, es algo tremendo. Esta tentación vino, una tentación hacia el deseo de la carne, tocando el deseo de la carne de una manera así sutil, como decir: y no creo que Dios no quiera que seas feliz. ¿Cuántas veces el diablo no tienta así? Pero es que yo no creo que Dios no quiera que vos disfrutes la vida. Si vos estás enamorada de esta mujer, aunque no es tu esposa, pero con ella, porque la otra es muy brava y esta sí. Entonces viene el diablo sutilmente: es que aquella es muy brava. Además, aquella no sabe ni cocinar, es haragana. Mira, esta sí es buena cocinera, pero no es la tuya. Pero el diablo sutilmente trabaja en el deseo de la carne. Y tu carne late por aquí. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, yo no creo que Dios no quiera que seas feliz. No me vaya a levantar la mano, pero ¿cuánto el diablo no nos ha querido engañar de esa manera? Mira, a tu esposo ni siquiera te dice que está bonita. Y mira y mira todos los días te chulea. Mira, tu esposo no te dice, al contrario, tu esposo siempre te dice: ay, anda, peinate vos. Y mira cómo te habla. Si eres hijo de Dios, ¿y por qué no? Dios, ¿por qué no va a querer que seas feliz? Hermanos, toca el deseo de la carne. El deseo de la carne. Pero mire, él respondió y dijo: escrito está. No le hizo caso. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiero que vaya, vamos a estar viendo dos versículos allá en la computadora. Vamos a estar viendo dos versículos. Vamos ahorita rápidamente a Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. Vamos al 16 directamente. Quiero que vaya al 16, porque quiero que compare las tentaciones que tuvo Jesús, compare con lo que Juan está diciendo aquí, que no viene del Padre. Y dice: porque todo lo que hay en el mundo, fíjese bien, y empieza a especificar. ¿Y cuál es el primero? Los deseos de ¿qué? ¿Cuál fue la primera tentación que sufrió Jesús? Al deseo de la carne. Tienes hambre, quieres ser feliz, quieres disfrutar, quieres gozar,
quiere esto y quiere lo, y la carne quiere y quiere. Y el Señor le dijo: no solo de pan vivirá el hombre. No, no, la vida en esta tierra no es para que vengas a disfrutarla. Este no es un tobogán, este no es la montaña rusa. Esto es un ejército, y es el ejército de Jehová. Y estás aquí para pelear las batallas, porque tu felicidad no está aquí en la tierra, sino está allá en el reino de los cielos. Y cuando tú honres a Dios, cuando tú vivas con Dios, cuando tú hagas la voluntad de Dios, vas a ser mucho más feliz que las felicidades pasajeras que te da el mundo. Los deseos de la carne, la Biblia dice: y no proveáis para los deseos de la carne. Vamos otra vez, por favor, a Mateo. Estábamos en Mateo 4 y vamos al versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad. 4:5. Vea, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. 6. ¿Qué hizo ahí? Y le dijo: si eres hijo de... Mire la tentación. Si eres... Cualquiera es tentado. Ah, claro que soy, ¿verdad? Ay, ¿vos crees que no soy? Si eres hijo de Dios, échate abajo. Como decía, déjate venir. Porque, mira, el diablo se puede la Biblia, hasta la Biblia usa, hermano, tenga cuidado. Porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Tírate, porque está escrito que Dios te va a detener. Algunos dicen: disfruta. De todas maneras, escrito está que la sangre de Cristo te limpia. A cualquiera nos agarra así. ¿Qué significaba esto? Hacer un show. Como que Jesús iba a venir y iba a hacer un show. Sí, es cierto, ¿verdad? Imagínense la tentación al ego. Es cierto. Wow. Eso lo dice Juan. Para ya no estar yendo allá, después usted lo lee. Dice que es la vanagloria de la vida. La vanagloria, el querer ser famoso, el querer triunfar para mi gloria, no para la gloria de Dios. No es que sea malo el triunfo, sino que depende para quién quieres triunfar. La vanagloria, eso, ay, yo quiero ser el jugador, quiero ser artista, quiero ser esto, para que te aplaudan. La vanagloria de la vida. La tentación a ser, ay, que quiere ser en el colegio el que anda con 4 cipotas. Porque, ¿cuándo te toca a vos? Hoy no te toca a vos te toca, vamos. Quiere ser el famoso. Las señoritas, las niñas en los colegios, en las escuelas, se sienten. Yo he visto, he dado cuenta, niñas de 12, 13 años, 10 años, les escucho hablando malas palabras que ni siquiera las saben, ni las malas palabras pueden decir. Pero se sienten, la vanagloria hacen cosas porque el diablo los tiene engañados, que eso es gloria. Y así andamos los hombres creyendo que porque soy macho aquí en la casa, mando yo. Porque afuera le dicen: vos tu mujer te manda. Y llegas a la casa a gritar porque crees que esa es la vanagloria. Cuando llegan tus amigos y le dicen: mujer, dame de comer. Porque te sientes que la vanagloria de la vida. Y lo otro, vamos a lo otro. Sigamos, 7. Veamos la respuesta de Dios mejor. Jesús le dijo: escrito está. 7, hermano. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Y lo quedó callado. Siguiente, 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. La vanagloria, los deseos de los ojos, lo dice Pedro. Miras y es todo lo que quieres. Eso quiero, eso quiero. La Biblia dice que el ojo no se cansa de ver ni el oído de oír. Eso quiero, eso quiero. Y comienzas a caer en la tentación de todo lo que quieres, que todo lo que ves quieres. Yo tengo, cuando hoy estoy yendo a recoger a mi nieto, al más chiquito, a los dos, pero el más chiquito normalmente desde que sale sus ojos donde hay un vendedor: cómprame de eso, cómprame de eso, cómprame de eso. Y yo le digo: ¿y qué es eso? Eso me dice. No sabe ni lo que eso. Sus ojos solo ven y eso quiero. ¿Pero qué es eso? ¿Qué querés? Eso, abuelo. Eso. No sabe ni qué es eso, pero lo vio y quiere. El ojo
quiere todo lo que ve. El problema del ser humano y el diablo te lleva, mira, todas estas mujeres te voy a dar si postrado me adorares. Todos estos hombres los vas a tener. El viejo ya no. Todo esto si postrado me adorares. Todo esto que, mira, toda esta riqueza, todo esto. Y el diablo trabaja en eso. Y pero mire la respuesta de Jesús. Siguiente, versículo 10, por favor. Entonces Jesús le dijo, necesito que le hagan algo a esa computadora, por favor. Oye. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, ¿qué le dijo? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No me vendo por nada. No te vendas como Esaú, que vendió su primogenitura. Por lo tanto, hermano, esto de tenemos que, hay muchos más versículos que yo les traía para que podamos entender, pero ¿sabe qué? Solo quiero decirle algo. Hermanos, esta lucha, la Biblia dice en Apocalipsis que usted, hermanos músicos, que usted ha vencido y que le han vencido por la sangre del Cordero y por el testimonio de ellos. Usted le puede vencer al pecado a través de la sangre de Cristo. Hermanos, cada vez que tenga esa lucha, dígale, me cubro con la sangre de Cristo. Diablo, te reprendo con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Cúbrase, pelee. Pero ¿sabe qué, hermano? Pelee. El cristiano de hoy en día no pelea. El cristiano de hoy en día cree que es, sí, que como, viera que así soy. Hermano, ¿y qué tal? Hermano, volví a caer. Pelea aún más. Yo escuché esto y le voy a comentar esto porque estamos, y esto quizás fue una de las cosas por las cuales me llevó el Espíritu Santo a meditar en este mensaje. Escuché cuando alguien le aconsejó a otra persona, fíjese bien, otra persona que está viviendo en pecado, y vino una persona que quiso ayudarla y le dijo así: sí, le dijo, pero un consejo sí le voy a dar, que no deje de congregarse. Fíjese el consejo. Parece bueno, ¿verdad? Pero en ningún momento le redarguyó por el pecado, sino que le dijo: siga con el pecado, pero no deje de congregarse. Como que el congregarnos fuera el todo. Pero ser cristiano, hermano, comienza peleando contra el pecado, combatiendo contra el pecado. Claro, vas a caer mal cuando le hagas ver el pecado a los demás. Claro que vas a caer mal. Pero Dios no nos ha mandado como cristianos y voy a usar esta palabra, esta frase, no sé si usted le va a ofender, pero es a acuchuchar el pecado. ¿Qué otra palabra pudiéramos usar? ¿Cómo? A consentir el pecado. Ni en usted ni en nadie. Hay que reprenderlo. La Biblia dice que no compartas con los demás el pecado, sino más bien repréndeles. No podemos consentir. No podemos vivir una vida como cristianos y no entender que ser cristianos es luchar, es combatir aún a muerte contra el pecado. ¿Sabe por qué? Porque el pecado quiere destruirte. El pecado quiere quitarte la vida. El pecado lo que quiere es que te acabes, es acabarte, es matarte. Pero Dios quiere darte vida y vida en abundancia. Y hermanos, eso es ser cristiano. Luchar contra el pecado, pelear contra el pecado, es que a muerte te lanzas y digas: no, Señor, no voy a pecar, voy a honrarte, papá. Eso es ser cristiano. El cristiano no es venir y decir: el domingo me reconcilio. No digo que no necesite reconcilio si pecas, ¿cómo no? Y todos pecamos, de alguna manera nos deslizamos. Pero no es una manera de como algo continuo, pues que estamos, porque lo continuo se vuelve pecado y se vuelve iniquidad. Cuando repites y ya sabes, ánimo, ya no peleas. Tienes que luchar, tienes que pelear. Claro, hay cosas que tienes que arrancártela como un pedazo de carne que está adherido a ti, te lo tienes que arrancar.
Pero ese es ser cristiano, luchar contra el pecado. Ser cristiano es eso, hermano, luchar con áreas en tu vida que no están bien. Eso es ser cristiano. Luchar contra cuando hay amarguras en el corazón, rencor. Tienes que luchar y decir: no puedo sentir esto. Cuando sientes odio hacia alguien, tienes que luchar contra eso. Tienes que luchar contra todo lo que se llame pecado. Póngase de pie, por favor. Hermanos, usted tiene que entender algo. Su lucha son 3 enemigos que están llevándolo al pecado. Uno de ellos se llama carne, que es su naturaleza pecaminosa. Su naturaleza. Usted mismo, usted tiene que luchar contra el pecado, contra sus mismos deseos. Segundo, usted tiene que luchar también, no solo contra su naturaleza, sino que también usted tiene que luchar contra el mundo. ¿Qué es el mundo? Es un sistema que el cual lo gobierna Satanás. Es todo lo que usted mire, el ambiente, todo lo que está gestado, la forma de pensar, de actuar, lo que dictan a veces los mismos gobiernos de diferentes partes, lo que viene, todo, usted sabe. Y la Biblia dice, y Santiago lo dice así más fuertemente: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ese mundo, el sistema del mundo que nos lleva a apartarnos de Dios. Dice, tienes que luchar contra ese mundo para que no te aparte de Dios. Y tercero, Satanás, que te tienta día con día para caer. Pero tienes que entender que tienes poder en Jesús, que la sangre de Cristo, Él peleó, Él venció en la cruz, para que por medio de su sangre, ahora usted y yo tengamos el poder para vencer, para derrotar al enemigo. Y yo me cubro con la sangre de Cristo, y el Espíritu Santo que está en nosotros pelea por nosotros también y nos da poder, porque escrito está: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos, ser cristiano es más que es congregarnos, es más que servir, es mucho más, y comienza por combatir contra el pecado. Así que, hermano, quiero desafiarlo esta mañana a empezar a combatir contra el pecado. El pecado es tu enemigo. El pecado no es tu amigo. Tu carne no es amiga tuya. El mundo no es amigo tuyo. Satanás no es amigo tuyo. Jesucristo es tu único amigo y verdadero. Él es tu Salvador. Él es el que murió en la cruz. Él es el que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y dice, y te lo pone de ejemplo para que tu ánimo no se canse hasta desmayar, porque vas a pelear. Y como le dijo Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Cierre sus ojos.